es Catherine Jiménez y les hablaré acerca de la historia de la computadora. Bueno, se lo presentaré de una forma fácil y concisa, en forma cronológica. En el año 4000 a 3000 a.C., se inventó uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar. Este fue el ábaco. Se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Es un dispositivo sencillo, consta de cuerdas ensartadas en varillas que están montadas en un marco rectangular. A este dispositivo no se le puede llamar computadora porque carece de un elemento fundamental llamado programa. En el año 1300 a 1500 después de Cristo, el Imperio Inca decide utilizar un sistema de cuentas mediante nudos en cuerdas de colores para mantener un registro y cálculo de los inventarios de granos y ganado. Esto se podría centralizar en lo que es la parte neolítica. En el 1642, este fue otro invento mecánico, que fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal. Este era de Francia. Construye este aparato. Los datos los representaban mediante las posiciones de los engranajes y los datos se introducían, podríamos decir manualmente, estableciendo manualmente dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar. Pasamos al otro invento, que fue desarrollado en el 1801 por Joseph Marie. Este se encargó de perfeccionar la primera máquina que utiliza tarjetas perforadas. ¿En qué se basa la tarjeta perforada? Este era un telar que podía tejer automáticamente diseños complejos, de acuerdo con un conjunto claro de instrucciones codificadas en las tarjetas perforadas. En el año 1822, Charles Babbage construye, podríamos considerar que esta se constituye la primera máquina analítica, pero también se le llama máquina de diferencias. Esta construye un pequeño modelo operativo de un calculador. El Mac I es considerado el primer computador digital de proceso general. Este se basa en utilizar, por medio de tarjetas perforadas, utiliza entrada de datos, que lo consideramos como input, que esto realizaba los cálculos controlados por un reflex electromagnético, y los resultados en tarjetas como salidas, que son los output. Y en el 1943 al 1946 consideramos el primer computador. ¿Cuál fue? Fue llamado ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Esta computadora, la primera generación fue del año 1951 a 1958. ¿En qué consistió esta primera generación? Las computadoras de la primera generación utilizaban bulbos para generar o procesar su información. ¿Qué dice? Que los operadores ingresaban los datos y programas en códigos especiales por medio de las tarjetas perforadas. Ese almacenamiento se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual el dispositivo de lectura colocaba marcas magnéticas. Estos computadores de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos. Obvio. Hablaremos de la segunda generación. Se basó desde el año 1959 al 1964. ¿En qué se basó esta? Esta se basó en que tenía un transitor
Ese invento, ese transitor, generó una nueva generación de computadoras. Sus características son las siguientes: eran más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Muy importante. Pero que el costo de esa generación era súper elevado y ni las compañías podían tener unas de estas computadoras. Se podríamos catalogar que esa segunda generación utilizaba redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Recordemos que la primera generación utilizaba eso, lo que eran los tambores giratorios, pero ese ya no utilizaba esto, sino que utilizaba núcleos magnéticos, ya que eso podía almacenar datos e instrucciones. La tercera generación pasó de 1964 a 1971. ¿Qué pasó con esa? Esta integró los circuitos. Eso agregó una amplia compatibilidad entre las computadoras, ya que este abarcó lo que fue la multiprogramación minicomputadora. En la tercera generación, como ya les dije, fue el desarrollo de los circuitos electrónicos. Nuevamente se hicieron más pequeñas, podríamos decir más rápidas, y desprendían menos calor, y ya que energéticamente eran súper eficientes. Queremos darle énfasis a que las computadoras, antes del diseño de los circuitos, estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocio, pero no para las dos cosas. Perfecto. Ya pasamos ahora a la cuarta generación, que fue como se terminó la tercera generación en 1971. Empezamos de esa fecha hasta ahora. En esta abarca lo que son los microprocesadores y los chips de memoria. Y lo más importante, que fue la se me hace muy difícil, miniaturización. Perfecto. Poniéndolo miniaturización, ya que eran las computadoras mucho más pequeñas. Las dos mejoras que podemos identificar en esta tecnología marcan el inicio de la cuarta generación, ya que reemplaza, diríamos, las memorias con núcleos magnéticos y las cambia por las de chips de silicio. Mira, ahí en un chip podemos encontrar un producto de la miniaturización, que son los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chip hizo posible la creación de los computadores personales, las llamadas PC. Hoy en día esta tecnología permanece, ya que ya la mayoría de las personas tienen una. ¿Sí? Podríamos mencionar hasta una quinta generación. Digamos, en esa quinta generación ya tenemos todo, pero la sociedad industrial se dio la tarea, o se ha dado la tarea de poner también esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. En esa quinta generación se basa en los software, ya entra lo que son diversos tipos de software, los sistemas operativos, y entra en la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación. En esta parte se perfilan dos líderes: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano, y ya no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Vamos a dar un dato, que Japón lanzó en 1983
el llamado programa de la quinta generación de computadores, con un solo objetivo, de producir máquinas con innovaciones reales, los criterios que ya he mencionado. Los temas que yo les voy a tratar hoy son la máquina tabuladora, la computadora eléctrica y Mac 1. Primero les voy a empezar por lo que es la máquina tabuladora y sus definiciones, o sea, en qué consiste y quién lo creó. Consistía en un complicado mecanismo electrónico que funcionaba gracias a cientos de rieles, ruedas, palancas y cables que conducían la electricidad. Utilizaban tarjetas perforadas para la entrada de datos. Este sistema representaba los datos mediante perforaciones realizadas en una tarjeta de cartón. Hermann Mollery, uno de los hitos más importantes en el proceso paulatino del desarrollo de una máquina que pudiera realizar complejos cálculos de forma rápida, que luego llevaría a lo que es hoy la computadora moderna o una moderna computadora. Lo constituyó la introducción de tarjetas perforadas como elemento de tabulación. Este histórico avance se debe a la inventiva de un ingeniero norteamericano de ascendencia alemán, Hermann Mollery, como ya le había mencionado. La idea de utilizar tarjetas perforadas realmente no fue de él, fue sino de John Schauber Billing, su superior, o sea que tiene más rango, en el Buró del Censo. Pero fue Hollerin quien logró poner en práctica la idea revolucionaria para siempre en el cálculo mecanizado. Él diseñó un sistema mediante el cual las tarjetas eran perforadas para representar la información del censo. Las tarjetas eran insertadas en la máquina tabuladora y ésta calculaba la información recibida. Hollerin no tomó la idea de la tarjeta perforada, o sea, del invento de Jacquard, sino de la fotografía de perforación. Algunas líneas ferroviarias de la época expedían boletos con descripciones físicas del pasajero. Los conductores hacían orificios en los boletos que describían el color del cabello, de los ojos, de la forma de la nariz del pasajero. Entrando a otro tema, de los temas que ya le había mencionado, está la computadora eléctrica. La primera computadora, o sea, de la primera generación, abarca desde el año 1938 hasta el 1958, época en la que la tecnología eléctrica era a base de tubos de vacío o a base de bulbos, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Tenía varias características en las cuales podemos mencionar dos de ellas, que estaba construida por la electricidad de válvulas. También otra se programaban en lenguaje de máquinas. A partir de la época de Babbage, las computadoras mecánicas se tomaron cada vez más complicadas, o sea que dieron un giro muy drástico, especialmente en la época en la que las fabricaba International Business Machine, compañía creada en 1911 y más conocida como IBM. Sin embargo, la primera computadora completamente eléctrica apareció recientemente durante la Segunda Guerra Mundial. Realizaba 5.000 adiciones por segundo. Se le llamó ENIAC, o sea, ENIAC. Fue desarrollada y fabricada por un laboratorio de investigación de balística en el ejército de los Estados Unidos. Se encendió por primera vez en 1947 y funcionó de forma continua hasta el 2 de octubre de 1955 a las 11:45 de la noche. Para almacenar los dígitos utilizados, los computadores de anillo de 10 posiciones. Para realizar los cálculos contaban los pulsos con los contadores de anillo, y el contador reiniciaba el conteo, generaba pulsos de acorreo. Ya para finalizar, le voy a hablar lo que es el Mac 1.
El IBM, o sea, Automatic Sequence Control Calculator, ASCC, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electrónico construido en la Universidad de Harvard por Howard H. Awiken en 1944. Con la supervisión de IBM, tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable, y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. La computadora empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 minutos por cálculo, e inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y de cálculos complejos, de ecuaciones sobre el movimiento, o sea, parabólicos de proyectiles. La Mark I era una máquina digna de admirar, pues su longitud era grandiosa, medía unos 15.5 metros de largo, unos 2.4 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unos 5 toneladas, pero pero lo más impresionante fueron sus cubiertas, sus cubiertas de cristal, que dejaban que se admirara toda la máquina en su interior. Gracias. Buenas, mi nombre es Daniel Feliz de los Santos y me toca explicar o exponer los procesadores más rápidos actualmente. Bueno, antes que nada tenemos que dividir esto en dos categorías, que son en la categoría móvil y en la categoría PC. Y bueno, vamos a empezar con la móvil. Nvidia acaba de presentar un chip Tegra 4, el procesador móvil más rápido del mundo, que ofrece cifras récord de rendimiento y duración de batería en los smartphones y tabletas, tanto tabletas y en PC también. El Tegra 4 ofrece una capacidad de procesamiento de gráfico excepcional, navegación web a altísima velocidad y una calidad de imagen impresionante. Tegra 4 antes se le apodaba Wine, ahora incorpora un CPU GeForce de 72 núcleos de diseño especial, lo que es equivalente a 6 veces el Tegra 3, que era su versión anterior. Y bueno, ahora brinda experiencias de juego más realistas y de mayor resolución de pantalla. Como pueden ver en esta imagen, este procesador está sobrepasando todos los procesadores en su categoría, tal como lo es en la famosísima iPad 4, al igual que en el Nexus 10, en la Nexus 10 y en el reciente Droid NA. Sin duda, este procesador está revolucionando toda la arquitectura de los procesadores del día de hoy. Y bueno, pasaremos ahora a los procesadores de computadora. Y empezamos con que en octubre se lanza al mercado los procesadores AMD FX Visera. Desde su lanzamiento ha sido el mayor competidor de los procesadores Intel. Y bueno, lo que tenemos entre las manos es una bestia de 8 núcleos físicos y de hilo de proceso que funcionan a 4 GHz de fábrica, 4.2 GHz Turbo Core. Si no me falla la memoria, es el primer procesador destinado a usuarios que cuenta con 8 core y funcionando a esa frecuencia. En cuanto a la memoria caché, cuenta con 8 MB tanto para la L2 y al igual que para la L3. Y bueno, como vemos en estas estadísticas, hasta ahora este procesador ha sido nombrado desde octubre como el más rápido y se han lanzado nuevos procesadores, pero ninguno han logrado superar este, porque no han sido de gama alta como este. El AMD FX Visera, como decíamos anteriormente, Intel ha sido siempre su competencia con AMD. Y en esta gráfica podemos apreciar tanto Intel como AMD han llevado un ritmo constante en cuanto a la superación de sus procesadores. Y bueno, ya vamos a pasar a lo que es a los sistemas operativos más avanzados del momento. Empezaremos con Windows 8.
Como todos ustedes sabrán, es el sucesor de Windows 7 y fue lanzado al mercado el 26 de octubre del 2012. Este sistema fue diseñado para ser utilizado tanto en PC como en tableta. Y aunque también se dice que Windows Phone viene a ser el mismo Windows 8, solo que adaptado a un entorno móvil. Uno de los principales cambios que tiene esta versión de Windows es que desapareció la barra de inicio, lo cual lo sustituyeron con un menú retro. Pero para muchos usuarios esto no le fue de ningún agrado, pero hay que recordar que Windows 8 está bien orientado a los que son a las nuevas pantallas táctiles y al igual a la pantalla de las tablets. En cifras proporcionadas por Network Market Share, vemos que en Windows 8 ha alcanzado ya la cuarta posición entre los sistemas operativos más utilizados. Esta vez empatándose con el sistema de la Mac, el OS X 10.8. Contando ambos con un 2.45 en la cuota del mercado en sistemas operativos de escritorio más utilizados. De Microsoft podemos ver que Windows Vista cuenta con unos 5.01% de cuota de mercado y bueno, Windows XP con un 38.18 y finalmente tenemos en primer lugar al Windows 7 con el sistema operativo más utilizado contando con un 45.77. Bueno, ya es hora de pasar al Ox Mountain Lion. Y decimos que es esta versión, esta es la novena versión del OS X, el sistema operativo de Apple para los ordenadores de escritorios, portátiles y servidores. OS X es una serie de sistemas operativos basados en Unix, comercializado y vendido por la compañía de la manzanita que ustedes conocen llamada Apple Inc. Este sistema ha sido incluido en su gama de computadoras Macintosh a partir del 2002. Actualmente su última versión es la 10.8.2, que es la de Mountain Lion, que fue lanzada a través de la Mac Apps Store en eso del 23 de octubre del 2002 y hasta ahora ha dado muy buenos resultados. Y bueno, algunos datos curiosos sobre este sistema es que Apple cuenta con unos 75.000 usuarios beta tester que ayudan a Apple a corregir los errores e implementar mejoras tras cada introducción de una nueva versión de su sistema. Y cabe destacar que este es un sistema muy utilizado por diseñadores y productores de video debido a su potente software de diseño que incorpora en esta plataforma. Y bueno, ya es tiempo de hablar de Linux. Ya contamos con la última versión de Linux, que es la 3.7, que fue lanzada el 3 de febrero de este mismo año, siendo presentada por Greg Hartman, uno de los principales desarrolladores del kernel de Linux. Y bueno, Linux es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix también. Y el núcleo de Linux se dio a conocer por el estudiante de ciencias y de computación Linus Torvald en el 91. Y Linux consiguió rápidamente desarrolladores y usuarios que adaptaron su código a otros proyectos de software libre. Y algunos datos curiosos de esto es que el 90% de las supercomputadoras más potentes del mundo utilizan un sistema operativo Linux. De hecho, el top 10 de las supercomputadoras utilizan Linux. La penetración de Linux en los centros de datos es muy alta. El 33 y 36,8 de los servidores mundiales funcionan en Linux frente a como un 7,3 lo hacen con un sistema operativo alternativo, por ejemplo con el de Microsoft. Y bueno, un ejemplo de esto serían los servidores de Google, que esos servidores funcionan con Linux, al igual que los servidores que aloja la página web de la Casa Blanca en Estados Unidos. Y bueno, algo más que decir de Linux, que Linux tiene alrededor de 9,2 millones de líneas de código y esta cantidad crece un 10% cada año. Ya que es un sistema open source, o sea, que es de código abierto, que cualquiera puede tomar el código fuente y programar, pues crece de esta manera tan rápida, porque a los usuarios tener el código fuente disponible para modificarlo y luego subirlo, entonces este sistema crece rápidamente. Bueno, esto fue todo por mí, espero que les haya gustado